pero en disposición horizontal, que del inglés son el ladder, el diagrama de escalera, la traducción textual, o en alemán el Kopf, ¿no? Las abreviaciones de Konstantplan, no sé alemán. Lenguaje, el otro es el lenguaje de diagrama de funciones, que proviene de la simbología de bloques de funciones o puertas lógicas que usaban los electrónicos, ¿no? En inglés, Function Block Diagram, FBD, la abreviación, y en alemán, FUP, ¿no? Function Plan. El otro es el lenguaje de lista de instrucciones, que es el original en realidad, como les comenté en la anterior clase, como al comienzo se necesitaban de muchos comandos y mucha memoria en las computadoras para generar diagramas e imágenes en una pantalla de computadora. Entonces se usaban pues instrucciones textuales, con abreviaciones que imponía, digamos, cada fabricante, pero que nos permitía hacer cualquier tipo de programa, ¿no? Del inglés STL, de Statement List, y AWL, la abreviación de la traducción solamente en alemán, ¿no? También hay otro que les había comentado y vamos a hablar, es del lenguaje de texto estructurado. Structured Control Language es cuando usamos estructuras de programa, tal como lo hacen los programadores, usan estructuras de programas. Entonces, no he visto yo algún modelo normalmente que emplee este modo de programación. De todos modos, lo vamos a ver esto cuando estemos hablando de Arduino. Entonces, quizás con eso complementamos este modo de programación. Hay otro que es el diagrama funcional de secuencias. Es un programa que partió de una metodología que inventaron unos franceses y que se llama el Graph fundamentalmente, ¿sí? Se origina de los grafos de control de etapas de transición, ¿no? Gráficos también podemos indicar. Está específicamente diseñado inicialmente era un método diseñado para programar secuencias en un proceso. Y luego también ha sido utilizado como lenguaje de programación. Entonces, por su importancia, vamos a ver también de GraphSet en la medida de lo posible. Muy bien, continuamos. Ahora vemos un ejemplo. Veamos este ejemplo de acá. Entonces, ahí tienen modelado mediante grafos de estado. Ejemplo, estando el carro parado en cualquier lugar de su trayecto, cuando el operador pulsa M, aquí está M, el mismo debe avanzar a la derecha. Vamos a abreviar con la letra D, derecha, hasta tocar el final de carrera de labial mayúscula. Este es el final de carrera, representado por esta bolita. Luego debe recorrer a la izquierda, o sea, inmediatamente que llegue a la derecha, tiene que recorrer a la izquierda y representamos con la letra I minúscula, izquierda, que es avanzar a la izquierda, hasta tocar al final de carrera A, que se representa por esta bolita, y quedar en reposo. Entonces, ese es el programa que se nos pide realizar y veremos si con la metodología revisada en las clases anteriores se puede hacer esto, que es a través de las tablas de verdad y ver qué combinaciones son las que nos permiten ir y cumplir con ese propósito. Bueno, ya hemos visto lo de las tablas de verdad, entonces podemos de ahí de una vez deducir. A ver esto, un ratito, por favor. Entonces tendríamos que deducir el recorrido. Vamos a continuar. Los captadores y el pulsador de marcha serán entradas del automatismo. Es lo primero que tenemos que identificar, ¿no? Mediante dos salidas se activará el motor del carro, marcha a derechas y marcha izquierdas, ¿no? O sea, tenemos que utilizar de repente dos relés
Si fuera un motor trifásico, ya hemos visto en laboratorio de inversión de giro cómo se hace. En motores de inducción monofásicos, los que tienen la posibilidad de hacer inversión de giro, tienen 3 cables y hay que hacer la conmutación de estos también, ¿no? A diferencia del trifásico, donde tenemos 3 cables con de línea, los 3, ¿no? Trifásico y con neutro. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es identificar entradas y salidas. Las salidas del automatismo son una función booleana combinatoria de las salidas y de órdenes de mando. Es la pregunta que tendríamos que hacernos. Bien, podríamos generar esta ecuacióncita a partir de una tabla de verdad, siendo estas las 3 entradas. Podemos decir que va a ir a la derecha si pulsamos M y no están activados los finales de casera A como B, ¿no? Esa sería una opción, pero también podría ser posible ir a la derecha si pulsamos en marcha, pulsador de marcha, y está en el lado izquierdo, el final de casera del lado izquierdo es A, pero no ha llegado al final extremo derecho, que es el final de casera B. Eso está bien, ¿no? Puede ir, también hemos visto esta posibilidad, en realidad es un repaso de lo que hemos visto en el laboratorio, ¿no? hasta acá. Puede ir a la derecha siempre y cuando no toque el extremo del final de casera derecho, que es B, por eso ambos son B negado. Puede estar ya sea al extremo izquierdo como en cualquier parte del trayecto, pero no el final de casera B, ¿no? Ya, entonces, esta sería posiblemente una solución, pero M tendrá que estar permanentemente presionado, ¿no? Porque si dejamos de pulsar M, como cuando hacíamos con el motor trifásico en las simulaciones, el motor deja de girar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que mantener pulsado el M y eso es no deseable de repente, porque nosotros queremos un automatismo donde con solo hacer un pulso, el vehículo esté de ir a la derecha y se mantenga en ese afán mientras no llegue a su final de carrera B. Pero después hay otro problema, además de ese, que cómo desarrollar ahora ir a la izquierda. Entonces, hay que hacer por partes, parece que tendríamos que hacer así, ¿no? Porque esta ecuacióncita se cumple bien para cuando queramos ir a la derecha, pero no para ir a la izquierda. Entonces, se requiere de otros métodos para control secuencial. Esa es la conclusión de ello, ¿no? No podemos hacer el control secuencial haciendo uso de la metodología de las tablas de verdad y simple álgebra de Boole con estas condiciones lógicas. Entonces, aquí estamos viendo un control secuencial a través de unos grafos. Estamos representando por un círculo un estado I, y que es posterior a un estado que llamamos anterior, I-1, es un estado anterior. Y aquí tenemos un estado posterior, I+1. Pero ese salto de estado a estado solo se da si se cumple una condición determinada que le llamemos I-1, que es una condición anterior, y de estado I a estado I+1 va a avanzar si se cumple la condición I, ¿no? Para que haga este salto. Entonces, este es el método, o sea, la forma como podemos expresar un control secuencial. Las condiciones pueden ser de dos tipos: activados por eventos externos. Eventos externos son que no están controlados por el mismo control, o sea, no están, digamos, inmersos dentro del mismo sistema. Puede ser un movimiento externo que no lo maneja el control mismo. O lo otro sería activados por tiempo transcurrido, que eso sí es interno porque podemos usar un temporizador interno y ese temporizador determina cuándo la condición es apta para ir de un estado a otro. Entonces tenemos estas condiciones que aquí estamos viendo, que son condiciones de salto de un estado de grafo al otro estado, pueden ser de dos tipos, por lo tanto. Los externos, por supuesto, son pues
finales de carrera, es lo típico, ¿no? Pueden haber otros también, otro tipo de sensores que reaccionan ante estímulos externos, por eso se llama externo. Y no es externo porque el temporizador está dentro del mismo controlador, ¿no? Para de un estado I, el sistema debe conocer cuál es el estado anterior. Entonces, cuando estamos acá, ustedes dirán, pero ¿y por qué hemos puesto el anterior? Es importante que estando en un estado I, recordemos o saber cuál era el estado anterior, ¿no? Y de ese modo recién ir al siguiente. Es ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismos en su vida cotidiana en realidad están haciendo acciones secuenciales, hacen una tras otra. Y ustedes no saben en qué estado están si no se acuerdan qué pasó, digamos, un rato antes, ¿no? A eso se refiere esto. Para ello es necesario que el sistema recuerde el estado anterior, es decir, debe recordar o tener memoria para cambiar de un estado a otro. Entonces, esa es la principal condición en control secuencial, que el sistema se acuerde o tenga una memoria de cuál fue el estado anterior para que sepa a dónde tiene que ir. Sé dónde estoy y sé a dónde iré. Estoy aquí porque sé que antes estaba en otro lado, ¿no? Entonces, siempre estamos en condición de un estado anterior, tenemos que recordar y saber ello para poder seguir esta secuencia. Entonces, aquí vamos a ver el circuito set reset, lo estamos viendo con puertas lógicas. Ya saben el significado de estas compuertas lógicas. Es el OR negado, ¿no es cierto? Aquí primero hacemos la suma, después negamos, es decir, es el NOR. Y miren que estamos obteniendo de la salida de esta compuerta lógica, estamos cableando o comunicándonos con la entrada de otra de estas compuertas, por lo tanto estamos haciendo un cruce. Esta salida al mismo tiempo es la entrada de este otro y esta salida la entrada de este otro. Este se va a llamar ESET, la abreviación de SET, y esto se va a llamar R de reset. Esta es la salida Q y este es el Q negado. Esto vamos a ver, en realidad se pone así porque siempre se cumple que la condición de este Q es inversa a la condición de este Q, pues es negado, ¿no? Si este está en verdadero, este está en falso y viceversa. La ecuación, ¿cuál sería la ecuación de Q de la salida principal? La ecuación de esto es, fíjense, el negado de la suma, por eso estamos colocando el negado de la suma, ¿no es cierto? ¿De qué? De R, que vemos acá, y está aquí, y este valor de acá, que es el Q negado, ¿no? Entonces, esa es la ecuación de Q. Saquemos la ecuación correspondiente a Q negado. Q negado es el negado de la suma de S, como pueden ver aquí, y de Q, porque Q está realimentándose por acá, ¿no? A continuación vamos a reemplazar este valor de Q negado en este de acá, y vamos a obtener esa ecuación. Hemos hecho el reemplazo de este Q negado, o sea, esto de aquí, en esto, ¿no? Y esto es lo que se obtiene. Acá inmediatamente aplicamos la ley de Morgan, que significa distribuir esta negación a R. Y aquí podemos ver que está R negado. Y esta suma cambia de sentido, cambia por esas ecuaciones, esas propiedades de las leyes de Morgan. Si es más, se vuelve por. Si es por, se vuelve más, ¿no? ¿Se acuerdan? Si este es más, se vuelve por. Y este negado se distribuye con este otro negado. Y como pueden ver, ya está negado, entonces tenemos dos negados. El negado del negado se anula, por lo tanto queda ese más Q. Y ese es el resultado de Q, finalmente, ¿no? Estamos viendo que esta salida Q está dependiendo de sí misma también, de ese Q. Esto lo podemos representar en el diagrama de contactos. Fíjense que aquí he utilizado esa forma de representar estos diagramas de contactos usando, como antes se empleaba, la máquina de escribir, ¿no? Esta es la simbología, con teclado pueden hacer esto. Entonces es fácil, aquí ponen la raya vertical, de guiones, corchete invertido. Ya, bueno, este es S. S está sumado con Q, o sea, está en paralelo con Q.
¿no? Eso es, ese está sumado con Q. Y a su vez estos dos están en serie al R negado. Aquí vemos R y esto representa la negación, esta diagonal del contacto. Y ya muchos estarán recordando que esto lo vieron antes en alguna otra materia. Y quisiera que me digan cómo le llamaban a este circuito. A ver, de ese modo sé que nos están durmiendo. A ver, ¿quién me puede indicar cómo lo conocían, con qué nombre lo conocían este circuito o esta disposición de estos pulsadores? Que también es fácil de reconocer si lo ponemos en vertical a un diagrama eléctrico, ¿no? Ya lo conocen ustedes. ¿Cómo le llamaban? ¿Quién me da una manito? A ver, vamos a... O no estoy conectada, hay gente conectada, vamos a ver. Sí, hay gente conectada, parece. Supongo que me están escuchando, ¿no? ¿Me escuchan? De repente ni siquiera me están escuchando. ¿Me escuchan? ¿Alguien que me diga algo? Sí, que se Sí, sí, escucha. escuchamos. Ah, ya, gracias. ¿Alguno de Sí, ustedes se acuerda de ese diagrama eléctrico que les estaba mostrando? ¿O no lo han visto? Este de acá. Sería de repente que muchos no lo han visto, pero yo sé que lo han tenido que ver. Este de aquí, el de abajo. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombre tenía? Su salida está también en la entrada acá. ¿Se acuerdan? Ya lo han visto en diagrama eléctrico. A ver, les voy a hacer recuerdo. Sí, y, en este momento Q está apagado, así como se ve acá, ¿no es cierto? Esto está en cero, esto está en cero, está apagado, no pasa nada. Pulsamos S por un momento, esto se pulsa, entonces la corriente puede pasar por acá, y por supuesto puede pasar por R porque es negado, y se activa Q. Al activarse Q, esta es la bobina, tiene su contacto auxiliar que sería este de acá, como lo que hemos visto en laboratorio, ¿no? Esta es la bobina en realidad y este es su contacto auxiliar. Si este se activa, este contacto auxiliar se conecta, entonces esto se energiza. Entonces, aunque nosotros dejemos de pulsar esto se apaga, digamos, la corriente va a circular ahora por aquí porque se ha activado Q y R está activado, entonces se mantiene pulsado aunque ese lo hayan apagado. Entonces, esto una denominación que tiene este arreglo se llama circuito de autorretención, porque así mismo se está autorreteniendo, ¿no? Q está energizado acá y está energizado acá, entonces se está autorreteniendo. Y eso es un primer paso a lo que es hacer circuitos de secuencia. Entonces, fíjense, ahora yo les digo, una vez revisado eso, si no saben lo que ha pasado, digamos, antes, supongan que no saben lo que pasó antes. Si ese no lo estoy pulsando, yo puedo tener la incertidumbre de si Q está activado o no está activado. ¿Por qué? Porque yo debería preguntar, o alguien debería preguntar, si antes ese había sido pulsado, como pasó en nuestro caso. Si ese ha sido pulsado, Q se activa. Pero si antes ese no fue pulsado, Q no se activa. ¿Se dan cuenta? Entonces está en función esto de qué es lo que pasó anteriormente. Porque en este momento podríamos decir que Q está activado y pulsamos R. Si pulsamos R, como esto está invertido, esto se apaga. Entonces al pulsar R es un reset. Por eso se llama R reset. Y Q sí, estamos seguros que Q se va a apagar. Y dejamos de pulsar y esto se queda ahí, pero ya se apagó Q porque esto ya, si estaba en autorretenido ya deja de autorretenerse. Entonces, ese es un set que activa con un solo pulso a Q. Y R es un reset que con un solo pulso desactiva Q. Si no necesitamos mantener ahora ese pulsado para que Q esté permanentemente conectado, que es lo que veíamos en los circuitos de las clases anteriores. Y en esquemas de funciones o diagramas de bloques, esto se representa por una cajita donde tenemos el S arriba
al revés que esto, ¿no? Es lo que pasa que esto muestra cómo es el origen de este circuito, ¿no? Pero el S se coloca arriba, R abajo, Q es este de acá y este siempre va a ser inverso del de arriba, que es el Q negado. Entonces, es así como se representa en el esquema de funciones o diagrama de bloques. Este es su equivalente en un automatismo eléctrico. Entonces, esto en realidad es la unidad básica de memoria, porque Q se va a activar en función de si antes se había activado S o antes se activó R. Y se mantiene recordando esa condición. ¿Sí? Se mantiene. Si pulsamos S, se va a quedar activado y se queda recordando ello. Y cuando pulsamos R, se apaga y se queda recordando ello. Entonces, desde un punto de vista que digamos, mostraron los electrónicos, esto es una unidad básica de memoria. Y yo siempre les pongo el ejemplo de cuando ustedes se despiertan en la mañana, no saben qué van a hacer mientras no se olviden, mientras no recuerden qué es lo que hicieron ayer y qué es lo que recién saben qué es lo que van a hacer, ¿no? Sobre todo cuando van de viaje, primero tienen que saber dónde están y, ya, estoy en otro lado. Entonces ahí sí saben qué acciones tomar. Igual cuando estamos hablando, si alguna vez a ustedes les pasó, se olvidan que estaban hablando. Si se olvidan que estaban hablando, no saben después qué van a decir, ¿no? Entonces, por eso es importante, vuelvo a repetir, recordarnos qué es lo que estaba pasando antes para saber qué haremos después. Y esa memoria básica es como una neurona, este circuito SR, nos permite recordarnos lo que pasó hace un rato para saber qué haremos después. Ahora vamos a hacer uso de esos circuitos de reset y vamos a volver al ejemplo que les había mostrado al comenzar la clase y veíamos que no podíamos resolver con el simple uso de las técnicas del control combinacional. Aquí tenemos que hacer uso de las técnicas de control secuencial. Entonces, usamos un grafo para representar la condición de reposo, es la primera. Tenemos que saber que primero estamos parados en reposo y cuando se pulsa marcha, saltamos a otro estado que sería el de ir a la derecha. ¿Sí? Entonces, estamos representando con un grafo ese salto de estado, de reposo a derecha, pulsando M. Entonces, si estamos acá, significa que el carrito está yendo a la derecha. ¿Y qué va a pasar cuando está yendo el carrito a la derecha? En algún momento dado, se va a activar el final de carrera B. ¿Sí? Cuando se va a activar el final de carrera B, el carrito hemos dicho que queremos que vaya a la izquierda. Y eso lo representamos en los grafos. Fíjense. Tocó B, el final de carrera B, y aquí es el estado ir a la izquierda, porque tiene que retornar. Entonces ponemos izquierda. Ahora ya estamos yendo a la izquierda hasta que toque el final de carrera A, y la condición es de que se mantenga después en reposo para el carrito. Entonces aquí ponemos el salto de estado con el, digamos, la que determina con la condición A, o sea, que se ha activado el final de carrera A para que entre en reposo. Bien, entonces ahí que nos quedamos en reposo y se queda ahí mientras no pulsemos M. Si pulsamos M, pasa de reposo otra vez a la derecha y repite el ciclo, pero ahí para en reposo, ¿no? Así que estamos viendo que los grafos nos permiten visualizar y representar o esquematizar secuencias a través de estados y saltos de estado. Y bueno, le estamos llamando entonces a esto, vamos a bajar un poquito, estado, ¿sí? Seguimos viendo. Y tenemos ahora el salto de estado, ¿no? Vamos de la condición de reposo a otra, ¿no? Esas son las componentes de una representación de grafos o de máquinas de estados, también se llaman, para representar estas secuencias. A ver, veremos esto entonces, cómo lo podemos entonces, digamos, equiparar a un programa mediante un autómata programable o PLC. Las variables utilizadas son estas, ¿no es cierto? Estado de reposo. Cuando estamos en estado de reposo, tiene que haber una marca, llamémosle,
una bandera, si quieren, una indicación, un botoncito, una lámpara, pueden imaginar, que le llamemos marca, y aquí le estamos colocando un nombre que, digamos, puede coincidir con los espacios de memoria que tiene el autómata programable. Entonces, estos autómatas programables o PLCs tienen memorias internas, muchas de ellas con la letra M, eso es usual utilizar, pero hay otros que tienen la denominación con otra letra, ¿sí? Este es el número de byte y el número de bit es el 1. Entonces, en el espacio de memoria del byte M64, el bit 1, ese va a representar que estamos en estado de reposo. O sea, es una memoria interna del PLC. Cuando esta memoria está en 1, quiere decir que estamos en reposo. Si está en 0, significa que no estamos en estado de reposo. En cambio, si la memoria M64, el byte 64 y el bit 2 está en 1, o sea, está activado en la condición lógica de 1, significa que estamos de ir a la derecha, que estamos en este estado, ¿sí? En cambio, si es que la memoria, vemos que la memoria del byte 64 y el bit 3 está activado, significará que el vehículo está de avance a la izquierda, es decir, estamos en este estado. Y entonces necesitamos espacios de memoria dentro del autómata programable para que el autómata sepa dónde estamos. Cada que se activa a 1, lógico, significará que ahí es donde está en este momento el proceso. Si está en 0, significará que no está en ese estado. Ahora tenemos los saltos de estado que van a representarse por estos espacios de memoria. Por ejemplo, aquí estamos usando la letra E, que puede ser ese el caso, ¿no es cierto? Que se llame en esa marca de PLC E, en el byte 0 y el bit 1. Si este se activa, significa que alguien pulsó marcha, ¿no? Así como cuando ustedes hacían en la práctica de laboratorio virtual, pulsaban una de las entradas, en ese caso tenían la denominación de I, ¿no es cierto? I01 eran, I0, algunos empiezan de I00, ustedes escogen. Por lo tanto, esas son las entradas que tenemos, el 01, final de carrera B, final de carrera B, entonces usamos usamos en este espacio de memoria. Cuando se activa en uno este espacio de memoria, significa que se ha llegado al final de carrera B, lo mismo al final de carrera A. Y finalmente aquí, en esta marca de PLC, el byte A1 está representando salida física digital, o booleana, del byte 1, el 1, o sea, estas son las salidas, ¿se acuerdan del PLC? Las salidas que nosotros hemos utilizado, la salida de tipo relé, de manera que se activa ese relé y puede accionar a un elemento, ¿no? Entonces tenemos dos salidas del PLC. Estas son las tres entradas y estos son los tres estados de memoria del PLC. Internas son las memorias, ¿no? Bien, una vez visto eso, ya podemos empezar con el programa. Y tenemos acá, esto es lo que queremos representar, ¿no es cierto? Este grafo. Bien, entonces lo que hacemos es, primero colocar, indicar que estamos, ¿se acuerdan este que representa unidad, U es cargar, en este caso? La memoria, lo que está en la memoria 64.1, ya hemos visto eso, 64.1, es que estamos en el estado de reposo, ¿no? De ahí estamos empezando. Entonces, aquí dice, si estamos en el estado de reposo, esto se va a activar, ¿no es cierto? Si estamos en el estado de reposo y además pulsamos M, que el marcha, ya se acuerdan, ya dijimos que marcha es el pulsador 01, ¿no es cierto? U significa que se coloca en serie, ¿no? En esta denominación. Entonces, la entrada 01, si se activa también esa, deberá suceder que, además, no está, digamos, activado el 64.3, si revisamos después el avance a la izquierda, ¿no? O sea, no estamos yendo a la izquierda.
Si estamos en reposo y no estamos yendo a la izquierda, se debe activar. Este 64.2 es el estado de memoria que nos dice ir a la derecha. Entonces se activa ir a la derecha y esto ahora se autorretiene con ese circuito que hemos visto hace un rato, el circuito de autorretención. Esta salida se autorretiene acá en paralelo, ¿no? De manera que si aquí esto solamente fue un pulso, no, este es el pulsador de marcha, ¿no? Pulsamos durante 2 segundos simplemente, en esos 2 segundos se ha activado se ha autorretenido esto, y luego cuando esto se apaga, esto sigue encendido, entonces se va a mantener en la condición de memoria ir a la derecha. Esto significa ir a la derecha. Bien, ahora mientras estamos yendo a la derecha, ponemos abajo, mientras estamos yendo a la derecha, debe activarse la salida del motor ir a la ir derecha, ¿no? Ya es el actuador, la salida del relé del PLC. Esta es la memoria. La memoria está recordando que está yendo a la derecha y le dice al actuador, vaya a la derecha, y está haciendo eso. Ahora, una vez que estamos yendo a la derecha, aquí estamos colocando ya rápidamente, y se activa el final de carrera B, ¿no es cierto? Es que es el 02. Si se activa el final de carrera B, es decir, estamos yendo a la derecha es este contacto, y además se activa final de carrera B, y no estamos yendo no estamos en reposo, entonces activarse, ir a la izquierda, ¿sí? Y esto es ir a la izquierda. Entonces se activa este estado, ¿no? Y se autorretiene ahí. E ir a la izquierda se representa con A1.2. Eso, ¿no? Estamos continuando. Estamos yendo ahora a la izquierda. Como estamos yendo a la izquierda, se va a activar en algún momento al final de carrera, pero en realidad aquí sí está bien, esto está activado realmente al motor, ¿no? Y si se activa al final de carrera A, que es 03, estamos yendo a la izquierda y además activa al final de carrera 03, entonces no estamos yendo a la derecha, se activa el espacio de memoria que significa reposo y se mantiene retenido en reposo. Hemos terminado con eso el ciclo. Entonces, de ese modo es como debemos programar ese proceso del ejemplo. Otra forma. Ya, vamos a ver otra forma de lo mismo, pero no sé si más o menos ha quedado claro haciendo uso de este circuito, del circuito de autorretención, ¿no? Este de acá. Hemos indicado cuál activa y cuál apaga. Es cuál va a pagar esa condición, ¿no? Esto del reset. Pero lo que tenemos que recordar en este ejemplo es esta denominación, ¿no es cierto? Estamos empezando del 1, este es reposo, derecha, izquierda, ¿no? Este es marcha, final de carrera B, final de carrera A, salida derecha, salida izquierda. Entonces, estamos viendo que 64.2 es ir a la derecha. ¿Quién le va a pagar ir a la derecha? 64.3 que es ir a la izquierda. O sea, cuando esté yendo a la izquierda, que es después esto, cuando esté yendo a la izquierda, esto se va a activar y ya va a dejar de ir a la derecha. De manera que solamente tenemos uno de los estados funcionando a la vez. Este es como pueden ver, esto en realidad representa el estado posterior que le dice cuando tú te apagas, ¿no? Eso es la condición I de ¿qué es la condición que enciende el set? Y esta es la condición que apaga el reset, que es el estado posterior. Ya. Otra forma. Aquí vamos a ver la otra forma, que es la que más vamos a utilizar, porque los autómatas programables tienen las instrucciones set, reset en esquema de contactos o diagrama de funciones. ¿Cómo son estas instrucciones? Aquí las mostramos. Estamos 64.1, ya saben, es M64.1 mi memoria sabe que está en reposo. U01 es marcha, pulso marcha,
y se setea ir a la derecha. Ese estado de aquí, ir a la derecha. Y se resetea a sí mismo. Se resetea a sí mismo, ir al o sea, el estado de reposo se apaga, ¿no? O sea, ya no estoy en reposo, estoy yendo ahora a la derecha. Entonces, estas son otras instrucciones de las que disponen los PLCs o autómatas programables, se llaman set y reset. Es decir, cuando ustedes pulsan esto se va a mantener energizado, aunque aquí dejen de pulsar, ¿sí? Se va a mantener energizado esto, ¿sí? Pero si esto se mantiene, no, este es el pulsador, me estoy equivocando, pero digamos, aunque deje de pulsar, este es el estado de reposo que puede estar energizado. Entonces, cuando se activa como está esto en paralelo, esto resetea de manera que, fíjense, estos pueden estar apagados, pero 64.2, que es y derecha, se mantiene energizado. Esas son las características de estas instrucciones set, reset, que mantiene energizado o lo apaga, ¿no? A ver, sigamos viendo. ¿Qué sería lo posterior? Está activado 64.2, que representa la memoria de que estoy yendo a la derecha. Y si se activa el final de carrera B, que es UE03 o AU02, que es, ¿no? Entonces se va a activar ir a la izquierda. ¿Ver? No, antes tendríamos que este espacio, esta memoria que dice estoy yendo a esto que significa ir a la derecha, tiene que decirle al actuador, ve realmente a la derecha, no, ese es el actuador. Ahora, estamos en este redondito, que es derecha. O sea, no se olviden que en cualquier momento dado, por las leyes de grafo, tiene que estar activado uno de esos estados, pero solamente uno. Esa es una de las condiciones o propiedades que debe cumplir esta metodología de grafos. Solo uno de los estados está activo a la vez, no puede haber más de uno, porque no puede ser que el carrito simultáneamente esté en reposo y de ida a la derecha, o que simultáneamente esté de ida a la derecha y de ida a la izquierda, ¿no? Solo uno de los estados está activado por vez. Eso tiene que cuidarse, ¿no? Bueno, entonces aquí sabemos que estamos yendo a la derecha por este espacio de memoria y activamos el motor, ¿no? O el relé, mejor dicho, del PLC para que ir a la derecha. Estamos yendo a la derecha. Este es ir a la derecha y se activa el final de carrera B. Si se activa el final de carrera B, se activa la memoria ir a la izquierda y se apaga la memoria ir a la derecha. Entonces, ahora estoy yendo a la izquierda, ya no estoy yendo a la derecha. Entonces, este espacio de memoria que significa ir a la izquierda, tiene que activar al relé del PLC, indicándole, sí, tienes que ir a la izquierda, pero ya de un modo de acción, ¿no? Físico. Ya no haciendo solamente uso de la memoria. Sigamos. Estamos nosotros yendo a la izquierda. Imaginen el casito yendo a la izquierda, que es este espacio de memoria que representa eso. Y si se activa al final de carrera A, que sí que ha llegado a su origen, entonces se setea, se activa el espacio de memoria que dice, ahora estoy en reposo, y se resetea el espacio de memoria que dice, ahora estoy yendo a la izquierda, esto se apaga, ¿no? Si esto se apaga, si esto se resetea, fíjense, si esto se resetea, este se apaga y realmente el relé se apaga, ¿no? Aquí. ¿Ven? Este se apaga. Y lo mismo pasó con este de acá, cuando iban a la derecha, ¿no? Ahora, sabe que el PLC, como su memoria 64.1 está en alto, que está en reposo. Y ahí se queda. Y para reiniciar tenemos que nuevamente volver arriba, ¿no? Y pulsar M a través de esta entrada.
Con eso tenemos concluido esto. Entonces es importante que tengan claro este ejemplo y este modo de... En fin, es más fácil que cuando estábamos usando este circuito de autorretención y su nuevamente cerrado. Es mejor utilizar este de la forma set, si set. Entonces lo que tienen que acordarse es que es un estado anterior y su transición, ambos, esto representa el estado, ¿no? Esto representa su transición. Si estoy en un estado, es decir, si estoy, digamos, despertando en la mañana y si estoy durmiendo, digamos, no, estoy durmiendo en mi cama o en la cama de un hotel X, digamos, en la mañana y despierto, este es el despertador. Entonces aquí dice levantarse. Espacio de memoria, me estoy levantando y ya no estoy durmiendo, ¿no es cierto? Y esto levantarse es en la memoria, es el mando cerebral, ¿no? Me estoy levantando y tienes que ordenar a tus músculos a que se levanten. Entonces, este espacio de memoria hace que me levante, ¿no es cierto? Entonces, en mi memoria sé que me estoy levantando. Y luego, si me estoy levantando y si además aquí puede haber otra transición que puede significar, por decir, ya hervido, por decir, el agua, ¿no? Una transición. Entonces aquí digo, empiezo a desayunar en mi memoria y ya no me estoy levantando, ¿no? Y si empiezo a desayunar, a mi cuerpo yo le ordeno que haga eso, porque es la parte física de los relés, ¿no es cierto? Y así, ese es el procedimiento que ustedes tienen que seguir. No sé si ha quedado claro. Siempre tienen que colocar en la condición de ser y de ser el estado en el que están y la transición, o sea, la condición que activa al estado posterior y se desactiva a sí mismo, ¿no es cierto? Y de paso, esa memoria, ese estado de memoria, le dice al PLC qué salida debe activarse. No sé si está claro. Es importante que esto lo entiendan, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo haciendo uso de la lista de instrucciones en Automata Siemens. Entonces, este es el ejercicio que estamos haciendo, el ejemplo. Entonces, la instrucción es acá. El carrito está en reposo. Se coloca así en lista de instrucciones, son puros textos, ¿no es cierto? Y es esto. El carrito está en reposo. Luego, el operador pulsa M, ¿no? ¿Qué debe suceder? Decir, el gallito está yendo a la derecha, ¿no? Añadimos una marca al siguiente estado, ¿no? Y eso es que estamos yendo a la derecha. Y quitamos el estado anterior, o sea, ya no estamos en reposo. Seteamos y reseteamos, ¿no? Y ahora ya estamos, si estamos yendo a la derecha, y entonces accionamos el relé del PLC, el externo, ¿no? La señal externa, el carrito va hacia la derecha. Cuando está pasando eso, que estamos yendo a la derecha y se activa el final de carrera B, ¿no? A tocar el final de carrera B, entonces tenemos que setear, ir a la izquierda, el siguiente estado, ¿no? Si a la izquierda, y reseteamos el anterior, ya no estamos yendo a la derecha. Entonces, si estamos yendo a la izquierda, activamos el relé de salida del motor, no, el carrito deja ir a la derecha, reseteamos, ¿no? Ya no estamos yendo a la derecha. Y hacemos el comando para que el carrito vaya a la izquierda a través de la salida física del autómata programable, hasta que, y además decimos, si seguimos yendo a la izquierda y se activa el final de carrera A, entonces se setea, estamos en reposo, ya no estamos yendo a la izquierda. Si estamos en reposo, entonces se setea ir a la izquierda. Entonces, esa sería la forma de programar en lista de instrucciones con estos comandos, ¿no? Que son puras palabras, digamos, que era la forma, digamos, que usaban normalmente, anteriormente los PLCs, cuando no tenían digamos, esa potencia para poder hacer representaciones en diagramas de contactos, esquemas de funciones, ¿no?
Ya, pero digamos, hay una cosa que deberíamos añadir aquí. ¿Qué es lo que estaría faltando después de todo eso que hemos visto? Es una inicialización, o sea, cuando encendemos debemos decirle al autómata dónde estamos, dónde empezamos, porque aquí no dice dónde es el comienzo, ¿no? En ningún lado dice dónde es el comienzo. Entonces tenemos que decirle dónde es el comienzo o es la inicialización. Y podemos, digamos, usar un pulsador que sería el 07, byte 0 y el bit 7. ¿Y cómo se hace esta inicialización? Se setea al estado reposo, ¿se acuerdan que esto es reposo, no? Y se setea a los otros dos, o sea, le estamos diciendo al inicializar, estamos en reposo, acuérdate, reseteamos, esto es decir, ¿no? No estamos yendo a la derecha, aquí estamos reseteando, no estamos yendo a la izquierda. Bien, eso es. No sé si tienen alguna consulta sobre, entonces, cómo hacer programas a través del método de grafos y haciendo uso de estos comandos set y set de secuencias con PLCs. No es como no es así de simple como lo vimos en control combinacional, donde bastaba hacer una tabla de verdad y decir en qué condiciones de la tabla de verdad tenemos la salida activa, ¿no? Aquí estamos viendo ya procesos, pasos a seguir, ¿no? Eso es el control secuencial. Veamos otro ejemplo. Ahora, hagamos el ejemplo de los dos casitos. En este ejemplo, no sé si tengo escrito el enunciado. No tengo. En este ejemplo, el enunciado es el siguiente. Pulsando M y estando en cualquier lugar los dos casitos, se dirijan inmediatamente a la derecha, ambos, ¿ya? Y puede suceder que alguno de ellos llegue antes. Como se ve en la figura, podría ser que como este está más adelantado, llegue primero el casito 2, entonces escribe esto D. Entonces, el enunciado es que llegue el casito a D y se quede ahí esperando a que llegue el caso de arriba a su extremo derecho. Llega el casito a su extremo derecho y como ambos han llegado, entonces ambos recién parten a la izquierda. Y es probable que no tengan la misma velocidad y que llegue antes alguno de ellos. Imaginen que ahora llega más rápido A. Entonces, si llega A, se queda esperando a que llegue el casito este y ahí para, ¿no? Llegan acá. Si vuelvo a pulsar M, otra vez ambos casitos van a la derecha y el primero en llegar al extremo derecho debe esperar al otro casito que también lo haga. Una vez que ambos han llegado a su extremo derecho, ambos parten hacia la izquierda, hasta su extremo izquierdo y ahí terminan esperando el primero que llegó al otro, ¿no? Y quedan esperando ahí hasta que se vuelva a pulsar M para que el proceso se repita. Ese es el ejemplo ahora. Entonces hemos complicado un poco más esto. Esto de los casitos se puede aplicar a cualquier sistema mecánico. Podrían ser, digamos, montacargas, pueden ser, también pueden ser inclusive cilindros hidráulicos, neumáticos, ¿no? Y que no siempre sus actuadores van a ligar al mismo tiempo a su extremo final, ¿no? Entonces la condición es de que el que llegue primero espera al otro. Entonces está bonito eso, ¿no? Y estamos poniendo condiciones en este sistema que puede representar también un sistema de montacargas, ¿no? Un sistema de transporte de montacargas. Y son, digamos, en diferentes ejes, por decir, ¿no? Es un eje X y este en el eje Y. Pero la condición es esa, ¿no? A ver, ¿cómo haremos? ¿Cómo hacemos entonces? Entonces, dibujando el grafo de estado de la máquina, ¿no? Y ahí estamos mostrando para recordarnos qué significa cada uno de ellos. Y miren, primero, ¿qué debe suceder? Que ambos, tanto el casito 1 como el casito 2 están en reposo y vamos a representar con R1, que significa el casito 1 en reposo, con R2, que el casito 2 está en reposo. Ambos están en reposo. ¿Y qué debemos hacer? Pulsar M para que ambos vayan a la derecha. Entonces, hago el salto de estado.
eso, pulso M, y ahora un dibujo el estado, casito 1 a la derecha, o sea, sería D1, y casito 2 a la derecha, D2, ¿no? Entonces, los dos casitos están de ida a la derecha, pero no sabemos cuál de ellos va a llegar antes a su extremo final derecho. Supongamos que primero llega el casito 1 al extremo derecho, entonces se va a activar el final de casera B. ¿Cierto? Estamos suponiendo que el casito 1 es más rápido, llega antes a su final de casera y se activa B. ¿Qué estado viene entonces ahora? Si hemos activado B, debe venir el estado que se presente, que uno tiene que esperar porque ha llegado antes, ¿no? Y 2 debe seguir yendo a la derecha porque está atrasado. Entonces tendríamos que decir E1, espera 1, y 2 sigue, y D2 porque 2 sigue yendo a la derecha. Entonces ese sería el estado que aquí correspondería colocar, ¿no? El 1 espera y el 2 a la derecha. Eso hubiese sucedido si hubiese llegado antes el casito 1 a su extremo derecho. Pero ¿qué tal si hubiese sucedido que el casito 2 hubiese llegado antes a su extremo derecho? Si eso hubiese acontecido, se hubiese activado el final de casera D, que es la otra opción. Entonces, por aquí hacemos el otro caminito, el otro salto de estado en el que se presente que se ha activado D. El casito 2 podía de repente haber sido más rápido, y en esa situación vamos a tener otra condición u otro estado distinto a este, porque ahora el 2 es el que está esperando y el 1 sigue yendo a la derecha, entonces sería D1 y E2, ¿no es cierto? Entonces tenemos esas dos condiciones que podrían estar sucediendo. Como pueden ver, está más interesante que el anterior ejemplo porque podemos seguir distintos caminos, ¿no? Hagamos lo siguiente. Supongamos que estamos aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podría suceder? Si uno está esperando y el 2 sigue yendo a la derecha, va a llegar un momento que finalmente el 2 va a llegar a la derecha, ¿no? A su extremo derecho, y eso va a representar que ambos tal vez estén en reposo, o que de repente ambos de una vez vayan a la izquierda. Eso ya tendríamos que determinarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos diciendo, si uno está esperando y 2 está yendo a la derecha, lo que va a suceder en algún momento es que se va a activar el final de carrera D, que por fin llegó el casito 2 a la derecha, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la condición que debería venir? ¿Cuál debería ser? Que tanto 1 como 2 vayan a la izquierda ahora, porque ya ha llegado finalmente el 2 a su extremo derecho, entonces que ahora ambos vayan a la izquierda, que era la condición del problema, ¿no? Y es izquierda 1, izquierda 2. Entonces también lo mismo hubiese pasado si estábamos por este camino. Por este camino decíamos que el 2 era más rápido, entonces el 1 estaba yendo a la derecha y fíjense, tocó final de carrera B aquí. Entonces, igual, ambos ahora de camino a la izquierda. Ambos están yendo a la izquierda y ahora no sabemos cuál va a ser más rápido. Si es más rápido el casito 1, va a activarse el final de carrera A. Me han dicho, sí, final de carrera A, y tendríamos que tener una condición de espera 1 y izquierda 2. Ya, entonces ponemos que poner. Entonces, no se olviden, A tiene que activarse, ¿no? Ponemos ahí abajo, A, y sería, ya llegó 1 al reposo, o sea, espera 1 y 2 va a la izquierda, ya no de la izquierda. Reposo 1 y izquierda 2. Y si hubiese sido más rápido el casito 2, entonces hubiese tocado el final de carrera C, ¿no? Como pueden ver, el final de carrera C, y sería izquierda 1 y reposo 2. Bien, entonces esas son las condiciones, todos los estados posibles que podríamos tener. Y estando yendo todavía por acá, 2 a la izquierda y 1 ya habiendo llegado y estando en reposo, falta que 2 llegue a su final de carrera, o sea, que llegue al final de carrera C. Si llega al final de carrera C, ¿qué debe acontecer? Debe acontecer que
ahí quedan los dos en reposo, hasta que volvamos a pulsar marcha. Y esta es la condición de reposo. Entonces, nos volvemos por acá a la condición de reposo, ¿no? Ahí está. Llegó a C. Y hemos llegado a la condición de reposo y ambos están esperando ahí para que el operador nuevamente en algún momento vuelva a pulsar M para que nuevamente ambos vayan hacia la derecha. Y si hubiese llegado más, no, ya hemos visto aquí que en realidad que el 2 ya había llegado antes. Cuando finalmente aquí estando en este estado, el 1 ha llegado a su final de carrera, que es A, entonces también ambos quedaron en reposo, ¿no? Por aquí ponemos lo mismo, pero con A. Bien, entonces ahí hemos mostrado un proceso secuencial un poco más interesante, ¿no? Donde estamos poniendo condiciones de espera, condiciones en las que cualquiera de los dos podría llegar antes, no sabemos cuál puede ser más rápido, cuál más lento, ¿no? Pero a través de los grafos estamos viendo todas las combinaciones posibles. Y como les decía, cada grafo representa una condición única, o sea, no puede estar más de un grafo activado a la vez. O sea, no es posible que estos dos a la vez estén energizados, por ejemplo. O sea, ¿cómo puedo decir uno está yendo a la derecha, dos está yendo a la derecha y uno está yendo a la derecha y dos está esperando? No, no puede haber eso. Solo uno de estos se cumple a la vez, ¿no? Porque entre sí toditas son distintas, como pueden ver, no hay una que se repita, ¿no? No se repite. Entonces, esa es una condición de los grafos. No podemos colocar nuevamente, digamos, I1, R2 en otro lado, digamos, ¿no? Tiene que ser una condición única que está sucediendo en ese momento. De manera que solo uno de los estados en un momento determinado se active. Esas son entonces las condiciones de los grafos de estado. Hagamos entonces a continuación el programa que corresponde a este control. Primero, aquí estamos describiendo qué significa cada una de las abreviaciones, es lo que habíamos ya comentado. Y a continuación, dibujamos un costadito y hacemos el diagrama de contactos. Bueno, aquí dice en autómatas telemecánica. Telemecánica, en realidad, aquí he puesto la tilde, en realidad es una marca de autómatas programables, sí, o PLCs de procedencia francesa y telemecánica, creo que se dice. Bueno, no importa. El tema es que en diagrama de contactos lo que primero tenemos que hacer es decir, ¿no? Si estamos, no se olviden, siempre el estado y la transición determinan un cambio. Estamos en el estado reposo tanto 1 como 2 y la transición pulsamos marcha, ¿no? Este de aquí. Entonces se activa derecha 1 y derecha 2, como pueden ver, derecha 1 y derecha 2. Y se resetea que ambos están en reposo, reposo 1 y reposo 2, ¿no es cierto? Entonces hemos pasado de aquí a acá. Claro que aquí estoy colocando ya las denominaciones que coinciden con la denominación de los grafos. En realidad ustedes tendrán que poner en estas, acá, los nombres que utilizan el PLC que estén empleando en ese momento. Estos serían espacios de memoria, ya hemos dicho, ¿no? Marcas, normalmente se llaman marcas o banderas que indican dónde estamos. Y luego de eso, dibujamos estamos aquí, fíjense, estamos en este estado, como pueden ver, de 1, de 2, ambos están yendo a la derecha, y si el final de carrera B se activa, FB significa eso, final de carrera B, entonces se activa este otro estado, 1 espera y 2 derecha, está, ¿no? De 1 espera, bueno, uno está en espera y dos en derecha, ¿no? Y se desactiva, uno está yendo a la derecha y todos están a la derecha, y no estamos en este estado, estamos en este estado, ¿no? Claro, aquí se ve que tanto dos, como en este caso, están yendo a la derecha, pero como estados son distintos, porque en este estado, además de ello, uno también está yendo a la derecha, pero acá uno ya está esperando, ¿no? Entonces, este es el nuevo estado en el que uno está esperando y dos sigue yendo a la derecha. Y cuando la situación en que ambos iban a la derecha ya es el pasado, se resetea, se apaga a sí mismo, ¿no? Entonces hemos hecho
Fíjense, en la primera línea hemos hecho este paso, este paso. En la siguiente línea estamos haciendo este de acá. Hagamos este de acá, ¿no? Entonces tendríamos que colocar qué cosa, antes de que aparezca aquí. D1, D2, final de carrera D, CTA, D1, E2, y de CTA, D1, D2, ¿no? A ver, veamos. Eso es, ¿no? D1, D2, que es esto de acá, final de carrera D, o sea, el estado y la transición setean, uno a la derecha y dos espera, y se setea lo que estaba pasando antes, esto. Así mismo se setea, fíjense, se setea así mismo. Entonces hemos hecho de la programación este paso, este paso, este paso. Tendríamos que hacer, ya, para activar este espacio de memoria, el paso D y el paso B. Esto está interesante, ¿no? Porque estamos viendo que este estado se activa por dos caminos. O sea, aquí llegamos por este camino y por este otro camino. O sea, o por ese otro camino, ¿no? En realidad esa sería la situación. O sea, por cualquiera de los dos caminos llegamos a I1, I2. Ahí vamos, ¿ok? Sí, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Primero estamos viendo acá si vamos a ir por este camino, ¿sí? Uno está yendo, esperando y dos está yendo a la derecha, se activa final de carrera D y se setea I1 y 2, se setea al anterior, ¿no? Aquí estoy haciendo por separado ambos caminos porque estamos activando espacios de memoria, pero yo podía haber hecho esto también en una sola línea. De eso vamos a comentar después, pero lo que estoy aquí haciendo es, cada paso lo estoy programando por separado en cada línea. Ahora me falta este camino, ¿no? Entonces coloco, si estamos en D1, E2 y se activa final de carrera B, se activa también I01 y 02. Entonces, fíjense, esto se está activando por dos caminos distintos. Cuando son salidas físicas, no se puede hacer eso, por si acaso. Pero aquí estamos hablando de espacios de memoria, entonces nos va a aceptar. Y seteamos, como ya saben, a esta condición, ¿no? Entonces, hemos hecho este camino, ahora de acá hacemos este otro y este otro. Falta todavía, entonces, ¿qué debemos decir? Y dos, setear, ahí está. Decisión sería. Entonces, no hice lo ¿no? Pero se setea a sí mismo. Y después de eso, estamos haciendo ya los retornos, ¿no? Estos dos retornos, que es el reposo 1 y 2, C, y volvemos al reposo, ¿no? Bien, entonces, como hemos mostrado, con un set y set para cada uno de los saltos de estado, ¿no es cierto?, que se pueden aplicar. Ahora, lo que hemos activado en realidad simplemente son los estados de memoria que representan cada una de estas condiciones que están sucediendo en la realidad, ¿no? Pero lo que falta son dos cosas que faltan. ¿Cuáles cosas faltan? Primero, la memoria tiene que decirle a la salida del PLC qué tiene que hacer. Y lo otro que falta es la inicialización, porque tenemos que decir dónde va a empezar una vez que energizamos todo el sistema, ¿no? Faltan esas dos cosas. Vamos entonces a hacer ello. Ahí, ¿no? Bien, entonces tenemos que hacer, ahora hacemos una relación combinacional de las salidas. ¿Cómo es eso?
En realidad, a la derecha, ¿en qué momento va a ir uno a la derecha? ¿En qué momento uno va a ir a la derecha? Miremos este programa. Estos son los espacios de memoria. Fíjense, ¿dónde dice uno a la derecha? Aquí no hay, ¿no? Vamos arriba. Uno a la derecha. No hay tampoco aquí. Aquí está. Uno a la derecha. ¿No es cierto? Aquí, en esta condición. En esta condición está yendo a la derecha, pero también está yendo en esta otra condición, ¿no? Y en esta otra. ¿No? Entonces, fíjense, está yendo uno a la derecha, aquí podemos ver mejor, para esta marca, o esta marca. Uno está yendo a la derecha y uno está yendo a la derecha en ambos casos. Entonces, esos dos estados, cuando están activados, las memorias dicen que uno está yendo a la derecha, debemos comandar la salida uno a la derecha en el PLC, porque en el PLC cada salida se presenta cada uno de los casitos que puede ser uno derecha, uno izquierda, dos derecha, dos izquierda. O sea, necesitamos en el PLC en realidad 4 salidas, ¿no es cierto? Indicando la prioridad con el relé, con el mando eléctrico, ¿no? Pues vamos a hacer ese control combinacional, pues aquí está. Es lo que les decía, ¿no? Ya sea que estemos en esta condición de estado que ambos están yendo a la derecha o que a la derecha, y este es el relé que va a activar ese comando físicamente en el PLC, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo que uno está yendo a la derecha en cualquiera de estas condiciones de estados de memoria o marcas activados. Y lo mismo hacemos para cuando es a la izquierda 1 o 2 es a la derecha. Aquí estamos. Aunque uno también está yendo a la derecha, también 2 está aquí a la derecha, entonces se activa aquí derecha. Es la relación combinacional, o sea, en qué condiciones combinacionales uno tiene que ir a la derecha o 2 tienen que ir a la derecha. Y lo mismo hacemos para cuando queremos que vayan a la izquierda, ¿no? Vamos a la izquierda, ahí está a la izquierda, ¿no? Aquí, como pueden ver, uno a la izquierda, y también lo está haciendo 2 a la izquierda, pero eso no importa ahora. Aquí, aunque 2 esté esperando, U tiene que estar yendo a la izquierda, por eso cualquiera de esas condiciones activan uno y a la izquierda en el relé de la salida del PLC, ¿no? Y lo mismo para 2. Entonces, con eso ya habríamos hecho la segunda parte, que es activación de las salidas físicas, y para cada una de las salidas físicas se hace esa relación combinacional. Sí, como les decía, no pueden poner 2 veces la salida física, solamente una vez, y por eso hay que poner en paralelo, ¿no es cierto? Porque si aquí quisiera contar que hay conflicto, es eso, no le acepta. En las salidas físicas, solo tiene que ponerse una vez cada salida física, indicándole en qué condiciones dicha salida física se va a activar, ¿sí? Entonces, eso es importante que recuerden. No sé si tienen preguntas. Entonces, siempre estoy atento a las interrupciones que ustedes me hagan, porque si no, ustedes podrían nomás mirar YouTube, podrían ver videos en diferido y repasar, ¿no? Pero se trata ahora de que aprovechen de hacer preguntas. Por eso tenemos las clases sincrónicas. No sé qué podría repetirse, qué opiniones tienen ustedes con respecto a este ejemplo en particular. Preguntas.
Ya. Entonces vuelvo a repetirles, estas denominaciones aquí Inge, no se le escucha bien. 02. Entonces tienen que iniciar, ¿no? Con las... ya, gracias. Ya, ven, no me decían, yo estoy hablando y con la suposición de que se me escucha bien. ¿Estoy mejor ahora o no? ¿Cómo está el Inge, audio? pensé que era mi señal, ¿Ha mejorado? pero parece que es de todo, se está Ya, a cortando, ver, Inge, su señal Sí, entrecortado le hemos escuchado, Inge. desde hace tiempo. así, pero deberían decirme en 5 todo minutos. momento. A ver, vamos a ver. Voy a ver cómo está en el tema de este. Ya, en este momento yo puedo ver que estoy... En realidad, más que el audio es que está un poco cortado, es lo que me dicen, ¿no? Y creo que es el internet que está lento. Bueno. Entonces, bueno, qué pena. Espero que más o menos me hayan seguido la explicación que he estado haciendo, ojalá. Por supuesto, he estado repitiendo la mayor cantidad de veces que se podía, pero el volumen entonces está bien, ¿no? Sí, que solo la última parte nomás se escuchó entrecortado. Ya, la última parte, ya. Bueno, pero si tal vez quieren que se repita alguna parte, es importante, ¿no? Lo que les decía en la última parte es que finalmente aquí he puesto denominaciones que coinciden con los grafos, ¿no? Pero finalmente lo que ustedes van a hacer es cambiar esto por las denominaciones de los nombres que llevan los PLCs, ¿no? Aquí puede ser FC, es que representa el final de carrera C, podría ser el I01, este podría ser el I02, ¿no es cierto? Este I1, este I1 y I2 puede estar representando una marca en realidad, una marca o una bandera que está memorizándose dentro del PLC y habría que ponerle esos nombres, ¿no? Esto podría ser marca 1, marca 2, ¿no se dan cuenta? En vez de, en realidad no le van a llamar, no hay esa denominación en los PLCs de 1, de 2, porque yo nomás le estoy colocando esos nombres porque estás representando cuál está yendo a la derecha, cuál está en reposo, cuál a la izquierda, ¿no? Pero ustedes tienen que cambiar esto por memorias internas en el PLC, ¿sí? Aquí, como hicimos acá en el primer ejercicio, así hicimos en el primer ejercicio, la memoria, ¿no? Memoria 64, o marca 64.1, 64.2, esta es la entrada física 07, memoria, ¿no? Entonces, y así es que ese cambio tendrían que hacer para que equipare esta denominación con la que es realmente del autómato programable o PLC. Y lo último que les decía es que para las salidas físicas, que este puede ser el Q1, este puede ser el Q2, solo tienen que poner una vez Q1, no pueden volver a poner más abajo otra vez Q1. Eso crea conflicto en la parte física de PLC. Solamente una vez tienen que poner el Q1, la salida física, eso es importante que se acuerden. Q2 también una sola vez, que puede, derecha 2 puede estar representada por Q2, y digamos, izquierda 1 puede ser el Q3 solamente una vez, y este puede ser el Q4, la salida física con la denominación del fabricante de PLC, ¿no? Solamente una vez se ponen las salidas físicas y todas las combinaciones que activan esa salida física, ¿no? Estas son combinaciones de marcas internas, ¿no? ¿Se acuerdan? Son las marcas M's, ¿no? O banderas. Y después, lo último, ¿no? Que les decía, la inicialización, para que cuando energizamos todo el sistema, el PLC sepa dónde vamos a comenzar, no puede adivinar el PLC dónde estamos, ¿no? Entonces, inicialización, aquí estamos colocando, se coloca una flechita así, dentro de los grafos, y decimos, ahí se va a inicializar, siempre que energizamos o pulsamos, digamos, un pulsador de inicialización, se va a activar esta marca y toditas las otras tienen que apagarse por si estuvieran encendidas, ¿no? Para mayor seguridad todas las apagamos y solamente dejamos encendidas o encendida, solamente puede haber una marca encendida, esta. Y es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Estoy inicializando y se está activando y se está seteando
y la condición de reposo 1 y reposo 2, ¿no? Entonces, toditas las demás pongo reset, fíjense, a todas las marcas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, a las 6, reset, 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 todas esas. Y solamente set esta condición. Entonces, es lo último que se suele hacer. Con eso estamos seguros que cuando energizamos y pulsamos inicialización, que puede ser un I00, digamos, el PLC active su bandera que le indique y que sepa que está en el reposo, ¿no? Tanto 1 como 2. Entonces, con eso ya habríamos concluido ese programita. Si tienen preguntas. Ya en la práctica del laboratorio de la clase de mañana, el laboratorio de mañana que casi todos creo llevan, o todos ustedes, supongo. Entonces, vamos a hacer un control secuencial, un arranque secuencial de motores más sencillo de lo que estamos viendo ahora, pero para que quede claro cómo esto funciona, ¿no? Vamos a utilizar esta metodología de grafos. Ya, objetos de lenguaje utilizados en el programa. ¿A qué se refiere esto? Ah, ya, entonces aquí, justo lo que les decía, ¿no? Al final ustedes hacen la equivalencia, lo que yo le llamaba reposo 1, reposo 2, estados, ¿no es cierto? 1 derecha, 2 derecha. Ahora le llamo la variable, ¿no? Marca 0, marca 1, marca 2, marca 3, 4, 5, 6, le pongo los nombres. Y esas eran condiciones de memoria interna. El PLC sabe en qué estado estamos cuando se activa en una de estas marcas. Ya les dije, solo una marca a la vez puede estar energizada. No puede haber una condición contradictoria de que esté M2 y M3 al mismo tiempo energizados. No puede ser que uno esté esperando y yendo a la derecha al mismo tiempo, ¿no? Eso no puede darse. Entonces, esa es la condición de grafos. En grafos, solamente un estado a la vez puede activarse. Cuando estemos viendo lo que es GraphSet, vamos a ver ahí que pueden activarse más de uno, ya no se llaman estados, se llaman etapas en GraphSet, más de uno pueden estar activados ahí, pero en grafos, solo un estado o una marca debe activarse a la vez. Es una condición que está sucediendo en ese momento, ¿no? Y bueno, entonces aquí colocamos los nombres, las entradas que empiezan en este modelo con el I10, I11, I12, I13, ¿no? Entonces, ahí conectamos el pulsador de marcha al final de carrera A, final de carrera B, final de carrera C, final de carrera D, así como ustedes hicieron las conexiones de los PLCs en la simulación de los laboratorios de la anterior semana, ¿no? Y 1.5 puedes representar el pulsador que significa inicializar. Que digamos, inicializar en cualquier momento podemos pulsar marcha, ¿no? Y las salidas físicas faltarían, ¿no? Que pueden ser con Q, que usan nuevamente la marca de autómatas de procedencia alemana, ¿no? La letra Q. Entonces, esas son las salidas físicas, derecha 1, derecha 2. Hemos visto que cada una de estas se pone una vez en el programa y a cada una de estas activan en paralelo, digamos, una relación combinacional cada una de estas variables, estas marcas, en función de cuál sea la acción que está realizándose. No sé si tienen hasta ahí alguna consulta. Vamos a ver, 5 minutos, un ejemplo cortito, tengo aquí, una máquina taladradora en lenguaje literal estructurado, vamos a ver esto. Ya, entonces vayamos recordando, y tal vez algunos no han visto todavía, y bueno, lo estoy mostrando acá porque en la práctica de laboratorio de la siguiente semana vamos a hacer, les comento, uso de la simulación de secuencias de sistemas neumáticos. Estos son cilindros neumáticos, ¿sí? Ustedes saben que funcionan con aire comprimido. Y estas son las válvulas direccionales que se comandan. Fíjense, este es el comando mediante un solenoide, o sea, eléctricamente. Los que están viendo
o ya han visto máquinas neumáticas, saben que estas válvulas direccionales se pueden comandar a través de palancas, botones, pedales, o por mismo aire, ¿no? Que es un piloto. Pero eso no vamos a ver nosotros, lo que vamos a ver en la materia, como estamos en mecatrónica, son solenoides que comandan esto, que son comandos eléctricos, ¿no? O sea, cuando se energiza este solenoide, esta es la condición que se emplea, ¿no? Si se energiza este solenoide, esta es la condición que se emplea. Por aquí estamos viendo la condición de inicio, es decir, el aire comprimido. No se dibuja aquí por no enredar mucho el diagrama, pero lo vamos a ver nuevamente esto en otra clase, porque como les decía, lo tenemos que representar en simulación de sistemas neumáticos que dispone CAD Simu, les comento, o cualquier otro simulador de sistemas neumáticos como el Fluid Sim, ¿no es cierto? Ya, entonces, o hay también otros de Automation Studio, creo, ¿no? Entonces, cualquiera de esos pueden utilizar. Entonces, ya saben, el aire comprimido viene por acá, sigue esta dirección de la flechita y entra por acá. Al entrar por acá, entonces empuja, ¿no? Empuja a este vástago y el aire que estaba acá tiene que escapar por algún lado. Entonces, viene por acá y escapa, sale por acá, ¿no? Entonces, si está energizada esta bobina C2AR, esa es la condición que está operable en ese momento. Si cambio, si energizo esta bobina, esto es lo que se entra en accionamiento, esto es como si bajara. Ahora el aire va a venir por acá. Fíjense, imagínense que este cuadrito baja y reemplaza este cuadrito. Entonces, esta línea viene aquí y sigue directo. Entonces, el aire viene por acá, pasa por aquí y empuja ese vaso, empuja. Y el aire que estaba aquí tiene que escapar, escapa por acá, viene. Y miren cómo hemos dicho que esto es la condición que está, ¿no? Mientras este solenoide esté activado, entonces esto baja y escapa el aire, ¿no? Entonces, de ese modo se hace el control de este sistema neumático. Y aquí están los finales de carrera. Tenemos este final de carrera acá, que muestra la condición del vaso, ¿no? O sea, aquí este final de carrera es de la broca del taladro en la parte superior. Cuando está en la parte inferior, cuando ya ha hecho toda la perforación, esto llega aquí, a este final de carrera, ¿no es cierto? Lo mismo tenemos aquí otro cilindro que tiene por objeto sostener a la pieza, ¿no? Tiene aquí un final de carrera que indica que está en el extremo inferior. Y cuando recorre, llega al extremo, llega a este extremo y no tiene final de carrera, pero no, cuando empuja aquí, pero como la presión aumenta, aquí tiene un presostato. Cuando aumenta la presión a cierto nivel, pues debido a que ya ha llegado a agarrar el objeto, lo está presionando, entonces ese preso está tomando una señal, ¿no? Así como lo hace equivalentemente este final de carrera. Y este es el pulsador de marcha. Bueno, entonces aquí tenemos el grafo que representa esa operación. Tenemos el reposo. Cuando pulsamos M, se activa el solenoide C1D, que es este de aquí. Que al recorrer en este sentido, el aire va a venir por acá y va a empujar al cilindro para empujarlo, ¿no? Y esto va a salir hasta que llegue el final de carrera del presostato. Cuando ya lo ha sostenido, lo está presionando, se eleva la presión. En ese momento se activa este solenoide, este de acá, de manera que este cilindro baje, ¿no? Baje hasta su final de carrera inferior, y cuando llegue a su final de carrera inferior, se activa el solenoide y subir nuevamente, esto lo sube. Entonces, cuando sube, se activa se activa también este estado que significa retornar, ¿no? Retornar este cilindro, se torna la sujeción y esto hace que vuelva otra vez al reposo cuando llega a su final de carrera, ¿no? Entonces, esto se puede ver, ¿no? Pues estoy en reposo, pulso M, entonces C1D se activa, ¿no? Ese C1D, la presión se incrementa, ¿no? Y vieron, y después baja
el cilindro, es cuando C2 AB, hasta que llega a su final de carrera, ese que se muestra ahí, y luego tiene que subir, ¿no? Sube y después la sujeción también va a la izquierda, se torna, ¿no? Entonces, con eso hemos ligado al reposo. Vamos a ver con mucho más detenimiento esto en próximas clases. Sobre todo ustedes lo van a ver en realidad en el próximo laboratorio virtual de la siguiente semana. Mañana vamos a ver un arranque secuencial de motores. Muy, muy sencillo, ¿sí? Con eso habríamos terminado entonces la clase de hoy. Clase sincrónica, ¿no?